Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otra época a comer de comedores! ¡No quiero! Soy Irma Caupán Perriot, nací en Esquel, mi mamá biológica era mapuche, por eso tengo un apellido mapuche, Caupán, y un apellido adoptivo Perriot. Pero bueno, mis padres adoptivos se encargaron justamente de defender mi identidad. Así que bueno, gracias a ellos fui construyendo y fui defendiendo y fui pudiendo elegir, ¿no? Si era argentina, si era mapuche, soy mapuche. Y pertenezco a un movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Este movimiento fue creado por la Huaychafe Moira Millán, que vive en la comunidad de Corcovado, en Pillanmahuiza. Ella fue recorriendo todas las 36 naciones que tenemos a lo largo del territorio, y las hermanas, al ver que se iban repitiendo las mismas necesidades, decidieron empezar a visibilizar y empezar a marchar. Así que a partir del 2015 nos reunimos en el Monumento a Roca dándole la espalda, ¿no? Como una forma de no olvidar, pero sí también de ir con nuevas propuestas, ¿no? Con el buen vivir como un derecho para todos. Así que empezamos a marchar. Fue la primera vez también que presentamos un anteproyecto de ley en el Congreso de la Nación. Fue la primera vez que las mujeres originarias alzaban la voz dentro del Congreso. Por supuesto que no nos dieron bolilla, eso quedó cajoneado y hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta. En 2016 volvimos a marchar, hicimos un petitorio por el agua, por nuestros lugares para poder ejercer la espiritualidad, que tampoco tenemos en la mayoría de las ciudades, y por la derogación del Código Minero. Ese petitorio también quedó ahí, no tuvo ningún tipo de respuesta. Entonces nos fuimos a territorio, nos fuimos a Bahía Blanca, hicimos un foro sobre pueblos originarios, genocidio y argentinización, para empezar a profundizar, ¿no? Lo que nos estaba pasando, porque hablábamos de genocidio y la gente nos miraba como diciendo esto es viejo, esto es antiguo, esto no pasa. Y en realidad lo que los pueblos originarios padecemos es un genocidio sistemático que se va agudizando cada vez más. Y cuando desaparece y Santiago Maldonado, ¿no? Y sucede todo lo que sucede en la LOF Cuyamen, justamente nos sirve como para visibilizar lo que pasa en la actualidad en los territorios, ¿no? Que viven oprimiendo, viven robando los animales, viven hostigando, viven produciendo feminicidios, es decir, que los territorios, el Estado entrega los territorios junto con las mujeres y los niños, quedan a expensas, ¿no? De quien los compre. Así que bueno, la solidaridad de Santiago nos sirvió para visibilizar todo esto, ¿no? Lo que estaba pasando en el sur, lo que estaba pasando a lo largo de todo el territorio. Como movimiento nos dedicamos justamente a visibilizar todas las opresiones que se padecen en los territorios y, como estaba contando, todos los días tenemos una hermana judicializada por salir a la ruta, por defender la vida, por defender el territorio. Para nosotros el territorio es la vida. Nosotros en el territorio encontramos la salud. En la medida que se enferma el territorio y se lo erosiona y se lo mata como se está haciendo, ¿no? A través de la megaminería, a través de la deforestación, volando ríos, árboles, montañas, en realidad nos están matando a todos. No solamente a los pueblos originarios, sino a todos. Y lo que tratamos de visibilizar es esto, ¿no? Así que bueno, esta es una de las mayores tareas que tenemos y tenemos de marcha, pasamos a movimiento, porque tenemos referentes en diferentes lugares del territorio
Y estamos entramadas con otros grupos de mujeres, ¿no?, feministas, que nos ayudan en caso de tener que socorrer a una hermana que está en el norte y nosotros estamos acá. Bueno, es mi gata. Y bueno, eso nos ayuda muchísimo porque nosotras somos en realidad autogestivas, somos independientes, así que no tenemos ningún apoyo político de ninguna organización. Y entonces buscamos de diferentes modos entrelazarnos y poder seguir adelante, ¿no?, con este movimiento. Justamente estamos ahora programando un parlamento, el segundo parlamento de mujeres indígenas, porque necesitamos organizarnos y necesitamos buscar modos y formas de poder sobrevivir a todo el racismo y a todo el genocidio que se va agudizando, ¿no?, sobre nuestros territorios, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros pueblos. ¿Podrías explicar un poquito qué implica Roca para ustedes, pero en general para la historia de estas tierras? En realidad fue el general Roca, que tiene el monumento más grande que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Fue el genocida mayor que tuvimos, ¿no?, que arrasó con todos nuestros pueblos en la campaña del desierto. Y en realidad se lo considera el mayor genocida, pero nos damos cuenta que a lo largo de los años los gobiernos no han variado demasiado, ¿no? Nuestros pueblos han sido totalmente desprovistos y son cada vez más hostigados y no se los respeta, no se respeta su identidad, no se respeta la cosmovisión, es como que en este país no hay registro que hay 36 naciones originarias, ¿no? A pesar de un Roca, a pesar de muchos otros gobiernos, justamente nosotras ahora estamos luchando por la plurinacionalidad, que realmente estas 36 naciones sean reconocidas. Y parece mentira o parece, ¿no?, pero nos cuesta muchísimo. Hay un nivel de racismo terrible, lo padecemos dentro de las mismas feministas y cada vez que uno va a pedir algo o a hacer algo, ahí te das cuenta, ¿no?, todo el padecimiento y cómo cuesta el triple, ¿no?, por ser originaria, por ser mujer, sobre todo el racismo aflora. Esta necesidad de ser reconocidas como plurinacionales la venimos caminando ya desde el año pasado, que se hizo un encuentro nacional de mujeres en Chubut, en territorio mapuche, y dijimos, bueno, ahí está toda la fuerza de las hermanas, vamos a poder lograrlo, y sin embargo se perdieron las actas. Empezamos ahora en La Plata de cero y nada de eso pasó. Y lo que se está haciendo ahora también es como tomar la palabra plurinacional, pero como vacía, ¿no? Aparecen una cantidad de grupos en el medio, adentro, como que está muy bien también, las mujeres, las lesbianas, las trans, las disidencias, pero no aparecen las mujeres originarias. Entonces es una constante lucha por visibilizar, por desenmascarar y por hacer todo este proceso identitario que evidentemente este país no tiene, ¿no? Parece que a pesar de que la piel, los rasgos, todos gritan que somos plurinacionales, es como que la gente cree que viene de los barcos o no sé de dónde, pero no vienen de las montañas ni de los ríos. Así que bueno, todo ese proceso estamos haciendo y trabajando para poder ser reconocidas. Bueno, nosotras justamente como somos invisibilizadas, entonces para poder marchar el 8M, para poder participar y poder ser reconocidas, también nos hemos unido con otros cuerpos, que son las mujeres negras y afrodescendientes, y hemos formado toda una columna como para tener mucha más fuerza, ¿no? Gracias a eso en el 8M se habló de paro internacional y plurinacional, y también pudieron aparecer nuestras voces ahí, ¿no? Con las feministas tenemos nuestras diferencias, en primer lugar por este tema del racismo, que es bastante por ahí, no está muy visibilizado, pero aparece de diferentes modos y de diferentes maneras, ¿no? Y tenemos nuestras diferencias porque nosotras somos antipatriarcales, pero no somos feministas. Nosotras, de hecho, es una marcha, comenzó como marcha de mujeres, pero los hombres caminan con nosotros.
hablamos de complementariedad. Nosotros por eso tenemos algunas diferencias por ahí con las feministas, ¿no? Sin embargo, bueno, somos mujeres que también vamos haciendo cambios y proponemos nuevos modos, ¿no? Por eso hablamos también del buen vivir, ¿no? Que sería poder recuperar la reciprocidad entre los pueblos y sobre todo la reciprocidad con la naturaleza que hemos perdido. Vos ahí nombraste... Yo ahí puedo tener diferencias porque yo puedo ser feminista, pero dentro del movimiento, que también lo puedo explicar eso, ¿eh? Sí. El movimiento no es feminista porque también muchas hermanas están atravesadas por la iglesia y entonces el tema del aborto, una cantidad de cosas están bastante, ¿cómo se diría? Están bastante divididas, ¿no? Entonces, y aparte porque, bueno, a mí como mapuche yo realmente sostengo la complementariedad, ¿no? Así que bueno, de ahí vienen algunas diferencias. Pero podemos caminar juntas y trabajar y seguir toda esta lucha, ¿no? Antipatriarcal. Y ahí vos hablaste de la iglesia. ¿Cuál es el lugar que tiene la iglesia? Calculo que te refieres a la católica. No, sobre todo evangélica. En las comunidades están súper atravesadas y colonizadas por la iglesia evangélica. Súper. Es decir, la identidad la pierden casi debido a toda esta transformación, ¿no? Eclesiástica. Es terrible. Pero se consideran integrantes del pueblo, por ejemplo, mapuche, en ejemplo... Sí, sobre todo en las comunidades del norte, ¿no? Los mapuches por ahí no están tan atravesados. Pero en el norte es muy difícil. Entonces nos resulta difícil hablar, como digo, ¿no? del aborto, de determinados temas. Por eso hacemos estos parlamentos también, para tratar de consensuar y ver de qué manera, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Es complejo porque cada uno está atravesado por diferentes cosas. Y interesante lo que me contás, la verdad. Sí, yo te digo dejaste sorprendido, te digo que a mí me da mucha pena porque a veces vas a comunidades y decís, no puede ser, porque en vez de tener sus bailes y sus cosas, no, porque la iglesia, no, porque esto, no, porque... Y es terrible cómo pierden la identidad. Te da pena, a mí me da pena. Así que bueno, nos van colonizando de diferentes maneras, ¿no? Esa es la bronca. Perdón, ¿puedo preguntar? Pero igual son después hermanas con que se juntan y intentan de... Sí. De hecho, por eso hacemos parlamentos también. Son las mismas hermanas que vienen. Por ejemplo, hay una gran comunidad tenemos 2 comunidades grandes en Rosario, pero súper atravesadas por la iglesia. Así que no... Entonces, ¿cómo Bastante. funcionan sus parlamentos? Quizás quieres contar un poco. No, se organizan entre ellos, tratan de mantener la lengua, pero por ejemplo los bailes y todo tienen que ver con cosas de la iglesia o cosas que no tienen que ver con su identidad, ¿no? Y ya te digo, en temas de aborto y sexualidad y una cantidad de cosas están súper atravesadas por la iglesia. Entonces pierden todo lo que debieran tener, ¿no? Y vos hablaste... Yo me acuerdo cuando estaba en la Campe, acá en la 9 de julio, tenía un hermano wichí que venían acá los fines de semana a bañarse. Entonces veníamos, y desde Acoiti y Rivadavia, que veníamos hasta acá, caminando, él venía llorando porque decía, sí, el pastor me dijo que tengo que hacer tal cosa, y entonces no puedo adorar al sol, ni hacer tal otra, ¿no? Sus propios rituales y su propia cosmovisión. Y yo le decía, no, pero vos tenés que defender lo tuyo, tu cosmovisión es lo que vale, no lo que te diga un pastor o pero realmente lo padecen porque están como escindidos, ¿no? No pudiendo elegir ser ellos. Y vos hablaste recién de los parlamentos. ¿Cómo funcionan estos encuentros o estos... Bueno, nosotros el año pasado hicimos desde el movimiento un parlamento, el primer parlamento de mujeres indígenas. Hicimos un día que estaba dedicado a nosotras, mujeres indígenas, y el segundo día lo abrimos a todas las mujeres que quisieran venir a parlamentar, justamente para poder entrelazarnos con las feministas y poder escucharnos, ¿no? Y buscar modos para poder caminar juntas.
Fue muy interesante, pero fue muy cortito, porque entre que las hermanas llegaban y había tantos temas para resolver y para hacer, pero fue lindo. Y este año lo habíamos programado 3 días, pero de mujeres indígenas nada más, porque también hay muchas cosas por decidir y no nos alcanza el tiempo. Y es muy difícil poder reunirnos por una cuestión sobre todo económica, ¿no? Que somos independientes, que las hermanas no tienen plata ni siquiera para salir de la comunidad hasta la terminal a tomar un ómnibus. Entonces hay que tener en cuenta todo, tener previsto todo. Y eso lleva tiempo y nos cuesta bastante. De hecho, como te comentaba, lo íbamos a hacer en Rosario y a último momento no nos prestan el lugar, así que bueno, estamos ahí con todo, viendo si para julio lo podemos posponer y hacer, ¿no? Así que bueno, es súper importante para nosotras reunirnos, escucharnos, parlamentar, para poder consensuar y para poder movernos como un movimiento realmente. Pienso, ¿cómo vinculan ustedes esta situación de crisis económica generalizada, o crisis económica de Argentina particularmente, pero generalizada de la región, y la represión? ¿Hay algún vínculo en las comunidades? ¿No hay ningún vínculo? ¿Cómo ustedes interpretan esta situación en estos últimos años? Un poco como decía, ¿no? Que en general siempre los pueblos originarios padecieron lo mismo. Y seguimos padeciendo lo mismo y no depende de los gobiernos. Lamentablemente no depende de los gobiernos. Por ahí tenemos algunas personas como Santiago, algunos grupos que sí caminan con nosotros y nos ayudan a visibilizar lo que estamos padeciendo. Pero esto no viene de parte de los estados, ¿no? Esto no viene de parte del gobierno. Para nosotros el gobierno no nos representa para nada. No nos representó antes ni ahora. Así que bueno, por eso también, ¿no? Digo, somos independientes, nos cuesta, si quedásemos bajo el ala del gobierno, del INAI o de instituciones que en realidad para nosotros no existen, por ahí sería más fácil, ¿no? Poder hacer cosas, pero no tenemos ninguna representación política ni ningún estado que nos ampare. ¿Y cómo interpretan ustedes lo que vos me contabas antes, esta política que tiene el actual Ministerio de Seguridad de no solo invisibilizarlos, sino de declararlos terroristas? ¿Cómo interpretan eso? ¿Cuáles son las razones de eso? ¿Cómo lo viven ustedes? Desde que pasó lo de Santiago Maldonado, sobre todo, apareció este tema de la RAM, donde justamente la RAM supone que es una organización mapuche y que está formada por terroristas, ¿no? Si bien dentro de los mapuches hay diferencias, porque es como una familia, ¿no? Donde cada uno por ahí hace más hincapié en determinadas cosas, pero no somos terroristas. Sí, todos hemos defendemos la tierra, no como una propiedad, sino como te decía, es realmente el lugar donde encontramos la salud y la vida. Evidentemente a Bullrich y a todo este gobierno le viene muy bien tener un enemigo interno y en eso nos convirtieron, ¿no? Los mapuches somos terroristas. Después se vio que en realidad éramos todos los enemigos, pero sí, nos pusieron en ese momento y hay hermanos todavía padeciéndolo, como el lonco Jonas Wallace, que fue trasladado a Gunumapu, a Chile, ¿no? Y como decía, todos los días tenemos judicializado a una hermana, es decir, para este gobierno sobre todo, todo aquel que defienda la vida o todo aquel que defienda el territorio o es reprimido, o es judicializado, o va preso, o va golpeado, bueno, lo mismo que sucede del otro lado de la cordillera y a lo largo de toda Latinoamérica, me parece, lamentablemente. En un país donde, como decía, somos invisibilizados y no reconocen que tienen 36 naciones originarias, 36, de las cuales 16 mantienen sus lenguas, evidentemente esto de tener un enemigo interno, de ser terroristas y de que haya racismo, les viene re bien. Aparte porque todo esto que yo cuento que sucede en las comunidades no llega a los medios, ¿no? La gente se come el determinado discurso de determinadas personas o del gobierno, ¿no? Gracias a todos los otros medios de comunicación alternativos nosotros podemos tener voz y gracias a todos los hermanos y a toda
compañeros que están fuera en el exterior también permiten visibilizar todo lo que está sucediendo acá. Y ahí vos hablabas de la solidaridad y un poco también de un grupo social o de un sector que no reconoce las 36 naciones originarias. ¿Cómo ustedes se relacionan y cuáles son los vínculos? Me hablaste un poco del feminismo, pero ¿cuáles son los vínculos con otros movimientos políticos que tienen dentro de su inventario los símbolos nacionales? Pues me imagino el peronismo o algunos partidos de izquierda que reconocen en la conformación nacional un símbolo. ¿Cómo son los vínculos? ¿Cómo se teje unidad en la lucha? Si la hay o no la hay entre esas dos. En general tenemos bastantes vínculos con diferentes agrupaciones, ¿no? Así que esos símbolos no nos impiden caminar juntos. Al contrario, creo que por ahí dentro de los compañeros o dentro de ciertas organizaciones es mucho más fácil empezar a programar o a proyectar la idea de poder cohabitar. No a nivel Estado, pero sí a nivel organizaciones, ¿no? Así que nos manejamos re bien y tratamos de apoyar y ellos nos apoyan también y visibilizan nuestro caminar. No es una cuestión de banderas o en ese aspecto somos reconocidas. Y si ustedes tuvieran a futuro, ¿cómo pensarían la plurinacionalidad en términos de la convivencia? ¿Cómo sería el desarrollo de eso en términos? Bueno, es justamente para lo que hacemos Traún, hacemos parlamentos y tratamos de reunirnos y escucharnos y que aparezcan todas las voces para justamente ver de qué manera podemos cohabitar, ¿no? Hay muchos grupos y mucha gente con la que justamente desde la tierra, desde la defensa de la tierra y del ambiente podemos reunirnos y vivir tranquilamente. Y habrá otros grupos que nos llevará tiempo. Esto no, evidentemente no lo tenemos definido, porque hay todo, como te decía, todo un proceso identitario no realizado, entonces hay que empezar a visibilizar desde los comienzos. Pero bueno, estamos seguras de que se podría, de que hay que buscar el modo. Lo desarrollaste un poco, pero por ahí como más en una frase, digamos, y lo puedes desarrollar como con toda su extensión y su complejidad, el concepto del buen vivir y que implica como eje coordinante para la política que ustedes desarrollan. Para nosotros sería fundamental, ¿no? Justamente lo que decía, buscar el modo de cohabitar, porque sería encontrar reciprocidad, ¿no? Entre los pueblos. No solamente entre los pueblos originarios, sino con todos los pueblos que habitan este territorio, ¿no? Y sobre todo poder recuperar la reciprocidad con la naturaleza. En la medida que podamos recuperar esa naturaleza, vamos a poder recuperar la vida. Mientras estemos pensando en estos conceptos y esta idea de propiedad, de consumo que este sistema plantea, nos estamos alejando cada vez más del buen vivir y de la vida, ¿no? Porque eso va repercutiendo en cada uno de nosotros. Así que bueno, eso es lo que estamos buscando, recuperarlo de alguna manera. En la ciudad, por supuesto, que cada vez nos cuesta más y volvemos al territorio cada vez más como para poder ver la forma, ¿no? de encontrarlo. ¿Vos pasaste un proceso personal y subjetivo en torno a este concepto del buen vivir o fue algo que... ¿Cómo fue Desde el momento que uno empieza a caminar por un proceso identitario, ya la cosmovisión y todo se va modificando, ¿no? Entonces te va permitiendo buscar otra manera de vivir e ir alejándote de este sistema, ¿no? Y lo vas implementando. Yo trabajo en salud mental y también, bueno, buscando nuevas formas que no sean medicalizar y todo lo que propone esta sociedad, ¿no? Así que bueno, se va, sí, lo vas encontrando en todo lo que vas haciendo. Esa es la idea, está en la comida, en todo lo que haces, ¿no? Pero porque me parece que vas teniendo otra mirada y te das cuenta que todo lo que te venden y que todo lo que te imponen, que todo lo que te dicen y que todo lo que te tratan de condicionar no es así y puedes ver, puedes elegir, puedes empezar a elegir.
¿Y vos crees que, o en este proceso de construcción de alternativas, vos recién hablaste del territorio, lo que hablabas de la comunidad y digamos en su entorno, ¿cuáles son las propuestas? Si hay propuestas en los ámbitos urbanos, en esta dinámica, ¿no? Vos nombraste un poco la salud mental, pero por ahí hay otras líneas. No, recuperar sobre todo la identidad, que para mí es lo más saludable que hay, porque esto que te digo, ¿no? Te permite empezar a elegir y sostenerla desde la espiritualidad, ¿no? Por eso también hicimos un petitorio para poder recuperar nuestros lugares para poder ejercerla, ¿no? También, si uno va perdiendo esa posibilidad, se va debilitando. Por eso, está todo bien armado como para que nosotros, el buen vivir y los pueblos originarios vayan desapareciendo. Y es justamente contra lo que estamos luchando. ¿Sentís que hay un poco de moda en el concepto del buen vivir en la sociedad, un poco de consumo, que sea como malinterpretado? Sí, pero son modas que son difíciles de sostener. Lo mismo que te decía de la plurinacionalidad. Es decir, puede ser una palabra medio de moda, pero que se la va vaciando de diferentes maneras. Pero no se puede sostener de otra manera si no viene desde los pueblos originarios. No hay otro modo. No existe otro modo. La esencia está ahí. Si vos me tuvieras que plantear una forma de interpretar la lucha del pueblo al que vos pertenecés, al pueblo mapuche, pero también de los otros 35 pueblos, ¿cómo la caracterizarías? ¿Cómo sería, digamos, una forma de interpretar el momento, la lucha de lo que, digamos, de lo que está sucediendo? Digamos, pensemos que esto lo va a ver gente que no tiene ni idea de dónde estamos hablando. A ver, la lucha se va incrementando porque los estados nos van reprimiendo cada vez más. Vamos luchando cada vez más por defender los territorios, defender la identidad, defender la lengua, que cada vez están desapareciendo más. Los mismos hermanos que viven en territorio están preocupados porque se va perdiendo la identidad mapuche. Es decir, yo lo vivo acá en la ciudad y es muy distinto, en lo urbano, pero ya que pasa en los territorios, la verdad que duele cada vez más y preocupa cada vez más cómo estos estados nos van matando y debilitando, ¿no? Cómo buscan la manera y los modos de... Sin embargo, bueno, el pueblo mapuche y todos los pueblos de este territorio siguen en pie. Seguimos, porque las mujeres también nos estamos organizando cada vez más como para poder luchar por la vida, por los territorios, contra todos los feminicidios y todo lo que van proponiendo, que es justamente muerte y no es el buen vivir ni poder vivir, ¿no? Pero bueno, nos vamos organizando, nos vamos interpelando, nos vamos apoyando cada vez más para poder demostrar que estamos vivas, que vamos a seguir vivas y que estamos proponiendo vida. Así que bueno, contra todo lo que vienen ofreciendo y contra todo lo que nos vienen oprimiendo, ¿no? Yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Considerarías que este proceso, esto que me planteaste recién, es una alternativa? ¿Considerarías una alternativa al sistema de muerte, que es lo que estabas diciendo implícitamente, digamos? Para mí no es una alternativa, sino es el motivo por el cual estamos vivos, ¿no? Defender la vida. Defender la vida, seguir proponiendo el buen vivir como un derecho para todos, no solamente para los pueblos originarios, y empezar a recuperar cada vez más la vida, que este sistema y estos estados justamente no es lo que proponen. Una persona que no es de las comunidades, ¿cómo puede apoyar a la lucha de las comunidades, digamos? Bueno, nosotros tenemos muchos contactos afuera también, que es gente que no son originarios y sin embargo apoyan nuestra lucha. Nosotros tenemos una página en Facebook, tenemos diferentes modos por los cuales se pueden contactar y pueden incluso venir a las comunidades, participar
de diferentes ceremonias, poder recorrer con nosotros para ver cuál es la realidad, ¿no? que vivimos y contra la cual estamos luchando y estamos visibilizando cada vez más. Sí, tenemos mucha gente que nos apoya de diferentes maneras, ¿no? Quizá para eventos, quizá económicamente, bueno, de diferentes maneras, o difundiendo nuestras realidades justamente. Por ejemplo, ahora el Parlamento que vamos a hacer, hay un grupo feminista de Córdoba que nos envía dinero para que las hermanas puedan venir al Parlamento. Y por ahí ni nos conocemos. Conocen nuestra lucha y saben cómo venimos caminando, ¿no? O por ahí gente del exterior que dice, bueno, quiero colaborar con ustedes, bueno. También salimos al exterior, Moira va al exterior, yo he estado también afuera, en París o en diferentes lugares hablando, ¿no? de la lucha y mostrando realmente lo que está pasando. Así que bueno, la gente lo ve y ve lo que estamos haciendo, no. Por eso nos apoyan. Me pensé en lo siguiente, sí. Irma. ¿Vos sentís que el hecho de la visibilidad de la solidaridad de Santiago tiene que ver con que él haya sido asesinado, o bueno, como la carátula que quiere poner la justicia, pero y que haya sido una persona que venía de la ciudad, que era, digamos, que no era del pueblo mapuche? ¿Vos pensás que eso tuvo algo que ver en la visibilidad que tuvo el caso? ¿Cómo nos sirvió para visibilizar lo nuestro? Sí, pregunto si pensás que si eso hubiera pasado con un integrante de la comunidad hubiera tenido el mismo... No, claro, no. Para nosotros la solidaridad de Santiago nos cambió la historia. Nos cambió la historia porque justamente demostró solidaridad con pueblos originarios, con un pueblo, y nos permitió visibilizar lo que realmente pasa dentro de las comunidades, ¿no? Porque esto pasa siempre. Si vos agarrás un libro de Osvaldo Bayer, La Chispa, del 1963, cuando yo nací, ella está hablando de todo lo que pasa en Cuyamen, que era lo mismo que estaba pasando cuando Santiago estuvo en Cuyamen, ¿no? En la Love Cuyamen, es decir, pasan los años, y sigue sucediendo lo mismo, ¿no? La misma represión, el mismo hostigamiento, la misma muerte. Así que a nosotros nos sirvió muchísimo poder que apareciera todo esto, que saliera a la luz, ¿no? Es más, como yo te contaba, cuando Moira se solidariza con la comunidad de Vuelta del Río, que es una comunidad cercana a Cuyamen, porque pasa lo de Santiago y empiezan a profundizar todo el hostigamiento sobre las comunidades cercanas. Entonces habían ido a Vuelta del Río, habían reprimido a los hermanos, los habían mantenido engrillados durante todo el día, a los ancianos, a todo el mundo. Bueno, entonces Moira fue a verlos, Moira Millán, y dijo, no, bueno, esto tenemos que ir y pedir que cesen con todo esto. Se fueron al juzgado de Esquel, esperaron que el juez Otranto los atendiera, estuvieron todo el día esperando, ¿no? Cuando vuelven, finalmente los atiende. Cuando vuelven a la comunidad, una de las casas de los hermanos había sido quemada, incendiada. ¿Qué dice Otranto? No, tuvieron un problema eléctrico, por eso se debe haber incendiado. Comunidades que no tienen luz ni por casualidad, ¿no? Y así constantemente. Y eso surgió dentro del marco de la búsqueda de Santiago Maldonado, ¿no? Una de las tantas cosas que pasaron. Pero claro, la solidaridad de él nos permitió visibilizar todo esto. Después, bueno, como contaba, el juez Otranto le arma toda una causa a Moira Millán, que fue otra persona que se solidarizó con sus propios hermanos. Ella es huaychafe, es decir, es una de las personas que cuida, ¿no?, a los hermanos, aunque no sea su comunidad. Y le armaron toda una causa que recién ahora, en febrero, se dictó la absolución definitiva. Pero esto pasa constantemente, ¿no? Todo aquel que se solidarice o pretenda defender el territorio, seguramente va a estar judicializado, muerto, desaparecido. Desde el punto de vista de la cosmovisión, digamos, ¿cómo podemos pensar el cambio, de arrancar con el cambio, ¿no? ¿Cómo sería?
Ya, es una pregunta difícil, pero quizás para... Lo que pasa es que uno se empieza a reconocer, ¿no? Cuando empieza todo el proceso identitario, y entre ellos está la cosmovisión, que es un cambio de lógica. Hablamos nosotros de circularidad, ¿no? La vida, la muerte, todo forma parte de lo mismo, es decir, y la relación con la naturaleza también. Entonces, al sentirte parte de la naturaleza, también todo cambia, es decir, te da otra visión, otra mirada, otra necesidad. Yo pienso, pensando en otros términos, en algo dialéctico, es decir, te transforma todo, te va modificando. Sí, por eso te vas alejando de este sistema o de ciertas creencias y lógicas que uno tiene como cotidianas o como muy naturalizadas, ¿no? Eso. ¿Y cómo podemos pensar este tipo de transformación para gente que no tiene una relación natural, digamos, con este tipo de cosmovisión? Para mí, primero tendría que ir si está totalmente alejada, la mejor manera sería ir a una comunidad y tomar contacto con los hermanos y tomar sobre todo contacto con la naturaleza, ¿no? Eso sería una de las cosas que más te va transformando, porque empezás a sentir y a compartir y a necesitar la naturaleza de otra manera y a entender, ¿no? Pero bueno, eso me parece que se hace en determinado contexto y ir caminándolo, ¿no? Si no, es muy difícil, estás como extrapolado. Pero me parece que tiene que ver con primero empezar a reconocerse y poder elegir reconocerse. Entonces, su propuesta sería como invitar, digamos, a gente que vivan la experiencia que viven ustedes, digamos. No. Primero que cada uno haga su proceso identitario. Vos podés reconocerte como, no sé, como originario, no sé, como indígena, ¿no? No necesariamente, yo digo, para poder, si hablamos de cosmovisión, sí, hablo que uno tiene que tener mucho más encuentro con la naturaleza, ¿no? Pero primero me parece que hay un encuentro con la identidad y desde ahí uno empieza a caminar algo y a fortalecerse. Después están los hermanos que también te van fortaleciendo. La memoria, los ancestros, empiezan a habitarlo a uno otro tipo de lógicas y de pensamientos y de sensaciones que son las que no tenías hasta que no decidís ser esto. Si yo elijo ser mapuche, voy a empezar a pensar como mapuche y a tratar de vivir y de caminar como un mapuche. Justamente hace poco le preguntaba a un hermano mapuche que vive acá hace muchísimos años, le digo, ¿cómo haces? Pienso como mapuche. Claro, sí, ya tenés otra lógica. Y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer con todas las mujeres que se acercan y de poder recuperar es recuperar la identidad, porque están muy homogeneizadas en diferentes grupos, ¿no? Que pueden ser políticos, que pueden ser una cantidad de cosas, pero no los defienden desde su identidad. Pueden ser socialistas, peronistas, pero más allá de eso, y primordialmente vos sos Wichí, vos sos Pilagá, vos sos... eso es fundamental. Pararse desde ahí para después empezar a decidir y elegir. Si no está eso, es muy difícil, te van llevando de un lado a otro y te vas tragando el verso de que sos esto, sos aquello, sos lo otro. Y bueno, y a estos sistemas les viene re bien eso, ¿no? Que justamente uno quede homogeneizado y no se pueda reconocer. Lo que me decía era, tu mayor tesoro son las raíces, es decir, es tu identidad, ¿no? Y lo que uno nota en el pueblo argentino, vos decís, pero lo que no tienen es memoria. ¿Por qué vuelven a votar lo mismo? ¿Por qué vuelve a pasar tal cosa? ¿Por qué, es decir, repiten y repiten? Porque se pierde la memoria. No hay un concepto como tienen los pueblos originarios de la memoria, de los ancestros, de poder recuperarla.
no para quedarse atrás, sino para poder seguir proyectando, pero teniéndolo en cuenta, ¿no? A mí me parece que es otra lógica, otra manera de vivir, decididamente. Esta dinámica un poco del pueblo implantado, digamos. Sí, y de esto viste que se dice memoria, verdad y justicia. Pero la gente vuelve a votar lo mismo, vuelve a hacer, vuelve a reincidir. Son los mismos tipos que aparecen, que ya los votaron, que ya los reventaron, y los vuelven a votar y vuelven a... ¿no? Hay una falta de memoria en todo sentido, no solamente en el aspecto político, me parece. Y en las escuelas, erosionar a los pueblos originarios y decir... se pierden y se pierden de enriquecerse con una cantidad de cosas, ¿no? Es terrible, es terrible. Yo voy a escuelas primarias o damos charlas, bueno, tratando de recuperarlo, ¿no? Las hermanas, todo el mundo, la lengua, todo, pero en un país donde hay tantas y tantas otros cuerpos y otras lenguas y cosmovisiones y que no haya registro, la verdad que es terrible, me parece un espanto. No sé, si fueran una o dos, bueno, a lo mejor lo entendería, pero son 36 o más todavía, porque hay algunos que todavía no están reconocidos. ¿Juega un papel en eso, en la construcción esta últimamente que ha hecho, pienso mientras lo estás hablando, la xenofobia que ha planteado también este gobierno de, digamos, de los migrantes, Sí, también, claro. Sí. ¿Cómo pensás que juega eso? No, digo, forma parte del mismo plan, ¿no? Y a la gente le viene re bien también. Pero bueno, mis mismas compañeras afro han padecido lo mismo que nosotros, peor. Tienen menos datos y menos posibilidades de ser reconocidas por ahí. Y inmigrantes también, ¿no? Si se mete todo ahí, claro, eso es mucho más fácil y bueno, y sigue exacerbando el racismo y todo esto que a mucha gente le viene bárbaro. Ahora se me surgió mientras que hablabas que viste que en Europa, en Francia también está muy fuerte ese discurso de la identidad, pero lo usan de muy otras maneras, como la identidad de algo más conservador que intentan de recuperar en contra de la globalización y más a favor de un nacionalismo, ¿no? Que es completamente otro tipo de concepto de la identidad, me parece, ¿no? Pero claro, se usa la misma palabra, que en Europa ahora lo usan para un discurso bastante racista, casi que te digo fascista, ¿no? Sí. Bueno, por ahí la palabra, ¿cómo sería la palabra identidad en Mapudungun? No tengo idea. No, porque por ahí la palabra identidad es la misma porque estamos hablando en castellano, pero... No, pero es lo mismo que pasa con la plurinacionalidad, la van vaciando de contenido. Y cada uno lo toma y hace lo que quiere, pero en realidad no hacen referencia al origen de la palabra, ¿no? O a lo que implica y a lo que está defendiendo esa palabra, ¿no? Sí, pero a donde yo quería ir a preguntar desde su punto de vista, ¿cómo? Porque en Europa lo que pasa con el discurso de la identidad, que la sociedad se va fragmentando y polarizando cada vez más, cada uno buscando su propia identidad, y bueno, Europa se está fragmentando cada vez más, ¿no? Y hay muchas cosas que dicen, bueno, pero en realidad lo que buscamos es la unidad. Así que, ¿cómo ustedes piensan esta relación entre encontrarse con su propia identidad, pero después para poder luchar, digamos, unidas? Claro, es lo que decía recién. Nosotras estamos dispuestas a parlamentar, a encontrarnos y a buscar el modo. No lo tenemos el modo todavía. En la medida que podamos escucharnos, seguramente lo vamos a encontrar. Por eso hacemos estas reuniones con grupos feministas y con otras mujeres que por ahí tienen otros procesos identitarios o que no lo tienen directamente. Todavía no tenemos una solución, pero sí sabemos que se puede encontrar en la medida que podamos escucharnos y parlamentar. Mientras tanto va a ser todo un no o va a parecer imposible. Sin embargo, como decía, caminamos con muchos grupos feministas
Y trabajamos con mujeres socorristas y trabajamos con diferentes mujeres que re bien. Es decir, así que evidentemente hay modos de poder encontrarnos. Como una identidad que no crea fronteras, sino que teje puentes. Totalmente, sí. La idea que tienen de los pueblos originarios cuando están defendiendo su territorio es como se pensaba en una época que van a ir y van a tomar tu casa y listo, vos para tu casa perdés todo porque claro, ellos son los dueños de este territorio. No es el modo y no es lo que estamos proponiendo, de ninguna manera. Habrá que buscarlo, habrá que ver de qué manera. Evidentemente tampoco como lo está haciendo este Estado sirve, ¿no? Judicializando y reprimiendo y matando. No somos terroristas, vuelvo a decir. La idea no es ir y matar a todo aquel que esté en el territorio y que no pertenezca a la comunidad. Nada que ver. Al contrario. ¿Vos pensás que hay que la construcción de este buen vivir es una respuesta, o puede ser una respuesta para la humanidad en general? Yo creo que es la respuesta. Por cómo venimos avanzando, por cómo venimos destruyendo la tierra, por cómo se está dando todo este sistema, me parece que es la única manera, que no hay otra manera. O volvemos y empezamos de nuevo, ¿no? Recuperando, o nos siguen matando. Y a todos, no solamente a los pueblos originarios. ¿Y el concepto de la recuperación? Quizás lo puedes explicar un poco, el proceso de recuperar para poder proyectar. El recuperar para mí tiene que ver con lo que viene de atrás, con los ancestros, ¿no? Para recuperar esas voces, para que nos habitan en otras voces que no tienen nada que ver con lo que está proponiendo este sistema, que es de muerte, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia a los ancianos y también, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, que era lo que hablábamos. En la medida que podamos escuchar eso, vamos a ir recuperando o intentando cosas diferentes y mejores. Si no, nos quedamos con estos discursos que totalmente vacíos y de muerte, ¿no? Por eso necesitamos juntarnos las mujeres y traer a esas ñañas de la cordillera y hermanas que tienen mucha sabiduría y que nos enseñan y que nos permiten recuperarnos. Eso. Me parece bárbaro que la gente se exprese, porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Oz. Por eso estamos acá. Somos las organizaciones del campo popular que construimos con un objetivo común: cuestionar